Y bueno, entonces lo que hemos visto nosotros en las últimas temas, el último tema que hemos visto más bien, ha sido esto de resolver problemas de valor de la frontera. Hemos visto solamente un método, realmente aquí toda un área de aplicación de métodos numéricos, pero nos estamos familiarizando primero que todo pues con el concepto como tal de qué es un problema de valor de frontera, donde vimos que lo que especificamos no son condiciones iniciales, sino condiciones en las fronteras, digamos, cuánto vale X en un tiempo inicial y cuánto vale X en un tiempo final, y los métodos y pues también las dificultades que hay detrás de eso. Entonces tratamos de utilizar lo que ya sabíamos, que era cómo resolver problemas de valor inicial, y nos dimos cuenta que entonces tocaba buscar de alguna manera esa velocidad inicial que había que ponerle a esto para que se cumpliera la condición de frontera. Planteábamos eso para sistemas lineales como una interpolación, entonces era relativamente fácil de hacer. Luego lo planteamos como una búsqueda de raíces, donde decíamos, bueno, toda la solución que yo puedo hacer, perdón, de mi problema de valor inicial, depende de esta condición inicial de velocidad que yo le coloque. Y eso al final me bota un valor final en la posición. Entonces, toda esa evolución es como una función a la que yo le mando la velocidad inicial y me retorna una posición final. Entonces podemos convertir eso en un problema de búsqueda de raíces. Lo hicimos y con ese problema de búsqueda de raíces logramos resolver el mismo problema lineal sin ninguna dificultad, pero también pudimos extenderlo a casos no lineales. Finalmente vimos la función solve BBP, que es la que nos da SciPy para poder resolver ese tipo de problemas, y vimos cómo era la implementación. Había quedado como una diferencia entre las dos. ¿Alguien la revisó entre solve BBP y shooting? ¿Alguien revisó eso? Listo, nadie. Entonces, bueno, después quedó ahí un ejemplito como un problema que de hecho les va a quedar como un workshop para que lo resuelvan el día de hoy. Es resolver la ecuación diferencial de Schrödinger, y esta ecuación diferencial vamos a discutirla un poquito más adelante, antes de que se acabe la clase, porque aquí este problema es un problema de valor de frontera, pero es un problema especial. Y es especial porque no es simplemente pensar en cuánto debe valer la derivada de esta función de onda al inicio. Realmente eso se vuelve innecesario o irrelevante por la condición de normalización. Resulta que en este tipo de ecuaciones lo que importa es el valor de esta e, porque no existe la solución para todos los e's, sino que esto tiene un espectro de soluciones que es discreto, y entonces uno lo que tiene que hacer es no variar la condición inicial de derivada, sino variar esta e para encontrar las soluciones. Entonces hay que replantear un poquito el problema, simplemente para no variar la derivada, sino variar este parámetro, y con eso ya uno puede resolver la ecuación diferencial de Schrödinger y encontrar, en este caso, las funciones de onda y los valores de energía también apropiados para este problema. Entonces, el día de hoy nos vamos a devolver otra vez a ecuaciones lineales, y vamos a ver otra forma de resolver este método, que es la que ustedes tienen ahí en el Colab. Y esa forma de resolver este método pues va a ser utilizando diferencias finitas. Cuando uno habla de diferencias finitas, está entrando como otra vez a algo parecido a ecuaciones diferenciales parciales, pero todavía no estamos allá. Todavía estamos en una sola dimensión. Y entonces, bueno, aquí digamos está el enlace de las diferencias finitas. Básicamente por ahora lo que nos interesa es que en diferencias finitas nosotros vamos a discretizar las derivadas como en una malla, como en una posición de una malla. Entonces, nosotros tenemos como, digamos en este caso, nosotros tenemos una línea recta y vamos a enfocarnos en que tenemos puntos discretos, ¿sí? Sobre esa línea recta. No tenemos un continuo, es imposible tenerlo en el computador. Entonces tenemos puntos continuos para calcular, por ejemplo, la evolución, cómo depende de X en función del tiempo y demás. Entonces discretizamos esta dimensión, esta coordenada, y digamos que yo lo que quiero es calcular cuánto vale la derivada en este punto. Como no tengo el continuo, pues tengo que discretizar esa derivada. Ustedes ya lo saben, hemos utilizado, digamos, las derivadas forward, derivada numérica, eso es lo que vamos a hacer acá. Lo que sucede es que en diferencias finitas ustedes pueden, digamos, expresar esto en términos de unos operadores que tienen ciertas propiedades, y además lo pueden extender a diferentes dimensiones y ya se vuelve una ecuación diferencial parcial. Pero nosotros en este caso pues seguimos en una sola dimensión, pero el concepto es el mismo, básicamente vamos a discretizar la derivada. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Uno lo puede hacer
digamos, a partir de las expansiones de Taylor, uno puede deducir cuáles algoritmos serán los que representan la derivada. Y aparecen algunos como este. Ese es el típico que ustedes conocen del cálculo. Cuando ustedes les enseñaron cálculo con límites y la derivada, pues ustedes les enseñaron como por esta forma, ¿cierto? Entonces que la derivada exacta era el límite cuando h tiende a cero de esta división. Pero esto básicamente lo que nos está diciendo es que si yo discretizo mi dimensión nuevamente en varios puntos, esto lo que me está diciendo a mí es que la derivada, digamos acá, en esta parte, está relacionada con el valor de la función aquí adelante menos el valor de la función aquí atrás dividido entre la distancia de esos dos. Entonces, esto es una discretización en una malla que en este caso tendría tamaño h. Y en el computador, pues uno no puede hacer que h tienda a cero. Realmente uno en el computador no tiene esa posibilidad por varias razones, pero principalmente también hay una cosa de estabilidad numérica porque estos números sean demasiado cercanos y entonces vamos a tener errores en nuestros cálculos de las derivadas. Uno puede calcular entonces después de discretizar más o menos cuál es el orden de esas aproximaciones y entonces uno puede darse cuenta que a esto que se le llama la derivada forward, porque estamos calculando la derivada en un punto utilizando digamos, el valor adelante de él, entonces pues van a tener uno cierto orden en esa aproximación. Básicamente entonces cuando ustedes tengan derivadas o ecuaciones diferenciales como este estilo, la derivada de u respecto a x igual a no sé qué, lo que se hace es aproximar esta derivada utilizando esta derivada forward. Y entonces uno reemplaza y obtiene algo que le permite obtener los valores adelante en términos de los valores que tengo actualmente en un punto dado, ¿sí? X más h es el que sigue, x es el actual. Ecuaciones típicas que se resuelven, que es la que vamos a hacer ahorita, la ecuación del calor, estacionaria, pero con una fuente, entonces es lo que vamos a resolver nosotros ahorita, y hay varios métodos ahí. Por último, lo único que quiero es en esta muy rápida introducción es contarles que a veces se utilizan estos dos índices. Simplemente es para que ustedes tengan en cuenta que la J o los subíndices representan cantidades en el espacio, mientras que los superíndices no son potencias, sino que representan el tiempo. Por ejemplo, esto me está diciendo el valor en la coordenada J en el tiempo siguiente, en el tiempo n más 1, menos el valor de la coordenada J en el tiempo actual. O sea que observen que esto parece tener cara de una derivada en el tiempo. K, pues es como la separación en el tiempo, ¿sí? Es lo que va, digamos, en esta dirección. Lo que tenemos aquí a la derecha es una segunda derivada, porque la ecuación del calor es una doble derivada en el X. Entonces aquí miren lo que tenemos, todas están en el mismo tiempo, n, y aquí estoy tomando en j más 1 en el siguiente, j en el centro, j menos 1 en el anterior, y todo dividido entre h al cuadrado. Cuando ya estemos en la parte de ecuaciones diferenciales parciales con diferencias finitas, pues es muy importante que tengamos cuidado pues con estos índices, ¿sí? Para que sepamos bien qué representan, no son potencias, sino que son índices que nos representan en qué tiempo estamos. Eso es como la parte fundamental. Entonces, si volvemos a nuestro caso del día de hoy, nosotros lo que queremos es resolver esta expresión, esta ecuación. Esta ecuación nos está diciendo a nosotros cómo es el cambio de temperatura en función de la distancia. En este caso es como para una barra lineal. Esta barra, bueno, digamos, está caracterizado por una constante que depende del material y hay como una temperatura ambiente también. Entonces, esta es la ecuación que, digamos, define cómo va a cambiar la temperatura a lo largo de la barra y nos dan unas condiciones iniciales. T sub 0 igual a T1 igual a 40 grados centígrados, eso es a la izquierda, y T en L igual 10 igual a T2, aquí es con mayúscula, igual a 200, eso es al lado derecho. Y tenemos una temperatura ambiente de 200 y nos dan el H' también cuánto vale. Entonces, lo primero que quiero que ustedes hagan en este momento es que resuelvan esta ecuación utilizando el Solve BPP, ¿sí? En este mismo momento, para que tengamos como una comparación de lo que viene. Y eso es lo que van a hacer ahora. Entonces, ¿queda claro qué van a hacer en este momento? ¿No tienen alguna? Listo, ¿Podría señor. repetir, profe? Sí, básicamente lo que quiero es que resuelvan este problema, resuelvan esta ecuación con estas condiciones. ¿Ok? Entonces, tienen la ecuación diferencial, tiene el valor de las constantes, tienen cuánto vale la temperatura a la izquierda, cuánto debe valer a la derecha, ese es el problema de valor de frontera, cuánto vale este T sub A, y ya, que lo resuelvan con Sol BPP para ver cuánto es la temperatura en función de la distancia. Listo, profe. Listos.
Entonces vamos a hacer los breakout rooms en este momento, ¿ok? Bueno, dejémoslo con 4 personas, con 4 grupos y con 5 personas. ¿Listo? Para esto van a tener 10 minutos, porque eso ya es coger lo que teníamos de la clase pasada y adaptarlo. Y el primer grupo se va a quedar aquí en la sala principal para que quede grabado. Entonces, ya saben, y estén pendientes del assignment para que aquí en la sala principal quedaron Santiago Lozano, Alejandro Pulgarín, Juan Andrés Rojas Montenegro, Ángela Paula Vargas y Juan Diego Zúñiga. Entonces arranquen, por favor, ¿quién va a compartir pantalla? Hola chicos, ¿alguien puede compartir, por favor? Yo puedo compartir. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí, perfecto, gracias. Listo. Ahí están viendo, sí. Sí. Por si acaso acabo de enviar los nombres de todos nosotros por el chat. Ok. No puedo hablar. Listo. Entonces, Listo, entonces tenemos que resolver esa ecuación como si fuera una listo. Ahí ya importé el... ecuación. Ajá. ¿Puedo dejar un segundo? Entonces, primero deberíamos dibujar la función, ¿cierto? ¿Cómo quedaría eso? Pues, Acá. Digamos entonces que Tefun o algo así, pongo acá así. Pues, no, espera, primero, ya está definido. ahí está abajo. Y tenemos que resolver la función porque abajo ya está para plotearla. Pues, aunque creo que hay que completar algo, pero sí. Ah, no, sí, no. Ya es simplemente resolverlo. Sí, con Sol DBP. Entonces, hay que meterle la función. Pero toca hacerlas, ¿cierto? O no. O no, no sé. Espera, a ver. Sí, toca hacer la función de deriv. Meterle el X, el Y y los parámetros. Derivadas. Entonces tenemos que la segunda derivada es igual a menos un H', que es un coeficiente. Si quieres llamémoslo H, no sé. Ajá. Menos H factor de un T sub A, que es También en es este caso 20, un menos parámetro T, también, ¿cierto? menos, Sí. dime. Un parámetro también en que se puede hacer. Sí, pues en realidad sí. Sí. Aunque mira que iba a ser 20, entonces después toca evaluarlo en 20. Bueno, pero sí, perfecto. Entonces es menos H factor de T sub A menos T. O bueno, T es la variable, sí. Entonces, si quieres saber, llamemos, o sea, donde tienes T, llamémoslo X, y donde tienes Y, llamémoslo T mayúscula, para que no nos confundamos de variable.
O sea, en T minúscula, pon T mayúscula. Sí, no, en T minúscula pon X. En T mayúscula déjalo T, sí. Ah, ok. Ahí está, sí, que es la variable independiente. Luego H y el donde tenías X, T suba estaba bien. T mayúscula A, es. Listo. Entonces la función es, pon return. Menos H, factor de T a menos T. ¿En qué caso lo tenemos? Pues la segunda derivada. Entonces, Y aquí sería... toca retornar que la primera derivada es. No sé. Eso Pero acaba de algo así poner era, ¿no? entre los argumentos T minúscula, ¿no? Entonces vamos a resolver la console y BP. Ok, sí, entonces. Sí, sí, sí. T No, minúscula pero, como primer argumento. pero es Es X, aquí. ¿no? Es X aquí, es sí. nuestra variable. Sí, X es la variable, pero pues T es el tiempo y tiene que ir al primero para poder resolver console y BP, ¿no? Sí. O sea, como... Pues X es la variable. ¿Sabes? Deja todo así, pero entonces pon de primeras T minúscula, coma, y X, T mayúscula, H. Solo pon T minúscula al principio. No, al principio en No, los en argumentos de la if. ecuación de la... Pues da lo mismo, ¿no? Pues bueno. No, y pon T minúscula, coma, X. Y lo demás, pues, no sé, o sea, tiene que haber un argumento más que este. Eso, sí. Bueno, como... Vale. Pero no, Y aquí... T mayúscula es un parámetro, sí. No, es que es la función. Ya está. Pero la variable independiente no es X, no Es T, es X, derivada sí. respecto a X, no Ajá. respecto de Pues... T. Ajá. Y T Entonces, mayúscula es nuestra variable dependiente. entonces quitemos X. No, lo que pasa es que solo APP, si no recibe una T, toma la primera como si fuera la función. Ah, La Entonces función o tiene la que recibir sí variable. o sí una T. No, o sea, necesita una T como letra principal en la ecuación definida. Yo ya tenía problemas con eso. vale, ok. Pues entonces dejamos T y T minúscula. O sea, T y T... T mayúscula, sí, tocaría quitar X. Eso. Y aquí era como T, ¿sí, no? O sea, como que... Para que sea como la secundaria. Bueno, sí, sí. Ok. Y ya, ¿cierto? Esto ahora toca implementar el sol de BP. Entonces, sí, sol va a ser igual a sol BBP, abres paréntesis. Bueno, hay una que no tenemos, ¿no? La BC, que es la de los residuos. Que eso yo no lo tengo muy claro, no sé si ustedes nos... No. Mientras tanto, voy a comer para acá. ¿Cuál es la de los residuos? ¿Está ahí arriba? El BC. ¿El BC? ¿Dónde dices que está? Porque Ah, si no, ya no, está no, chévere. estoy leyendo la documentación. Ok. El BC, ¿qué sería?
aquí es una función. Pues sí, es que dice residuos de las condiciones de frontera, pero se supone que es otra función. Entonces, si quieres, define BC. Y toca ahí poner BC en Sí, pero un veo que también texto como que A, toma texto parámetros. B, parámetros. Y le Bueno, podríamos retornar simplemente evaluado en 0. voy a colocar lo mismo que está en la documentación. A ver. Y acá puede ser la BC. Ok. En la documentación ponen BC, pero porque definen BC antes. Ajá, sí, 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 sí. y mira, ya la puse arriba. Ah, no la he visto, perdón. Sí, tranquilo. Y ¿Qué sigue? X. Ah, pero el X, X está después. el- ¿Seguro? Sí. ahora pon en peeling space y entre los paréntesis x0, x. Bueno, ¿Cero? Cero, ¿Qué se quisiera? sí, en este caso, ¿será que sale? No, es que no. Tal vez miremos arriba en donde están las condiciones iniciales. Mira, bueno, creo que es t en 0 igual a t1 igual a 40 y t en 10 igual a 200. No, sí, deben ser esos, 40 y 200, No, entonces, deberíamos darlos general, no sé. Sí, debemos colocar T1 y T2 porque después o sea, tiene que ser general y después ahí aparece como definir T1 y T2. sí, pero es que nuestra función, ¿qué se le mete? Un n, un alfa, debe ser t1 y t2, sí. Entonces, Por eso, sí, en vez de entonces, NP lineal, T1 y T2. Como tu flow, algo así. Sí, yo, pues, bueno, O así no es. pon mejor los paréntesis que son como rectos. Eso. t1, t2 y n, ¿no? O sea, no sería ser como más bien un NP Porque N, namespace. No sé, es como eh, no sé Igual. qué. Pero es que o está bueno, no raro sé. acá. Está raro acá porque. No- A ver. Singular. Ah, Beta. perdón, creo que sí es NP lins, lo que estás viendo, pero entonces Sí, entre T1 y T2. Perdón, sí. Y después. Y Creo que creo que falta otro. las Y sí son los valores iniciales, o no estoy seguro. El. Esa especie. es que lo que hicimos la clase pasada teníamos como un NP namespace
En este caso sería T0, TF, N. Que también fíjense que en nuestro caso tenemos un N ahí que le insertamos a la función. Este NP Linspace, ahí están marcando el tipo de espacio, el tipo de partición que estamos haciendo, ¿cierto? Exacto, Ah, sí, sí. falta. Entonces ahí tenemos que Tenemos que tomar- colocar, ¿cómo es? T val igual a lo que está ahí puesto, ¿no? Que es, Pues es que creo que los toma sin pasarle el nombre del parámetro. Creo Pues que queda un seguramente. minuto para entregar si algo, quién podría tomar el pantallazo, es que yo estoy en la tablet, entonces, bueno, sí, también podría yo. Ah, y los nombres, ¿ya No los has copiaron? puesto los nombres. Ah, Yo los pegué en el chat. ajá, ya voy. Puse 3 minutos más. Ok. Creo que yo puedo si quieren tomar el pantallazo, pero pues bueno, ya miramos. Eh, se me hace raro porque le pongo como parámetro ese ya. ahí falta en el solve agregar lo de los argumentos que recibe la función. ¿Te digo la Ah, para? sí. ¿Te refieres o...? Sí, lo de siempre, lo de args igual a... Ah, pero no está. Pero si no, en la No lo documentación no recibe. aparece. Se me está actualizando la Córrelo a ver actividad. qué pasa. Creo que va a soltar errores. Falta este Y. Ok, sí, eso no sé qué es. ¿Esos son valores iniciales? es igual a h y t. Sí. H, ¿cuál era? 0.01. Eh, Falta un argumento un Y, que no sé qué es. La función de Pon nodos esto, iniciales. pon esto después de una coma en solve DBP. Es Creo que Y que. sería B, no sé. Creo que Y sería Pongámoslo, B. pongámoslo así. Queda un minuto. ¿Quieren que tome pantallazo? Ah, Sí. tiene que ser 2 dimensiones. Listo, entonces... Ah, ¿tú me dices cuándo ya? ahí sí creo. Listo. Voy a reducirlo. Aló. Ah, puta. El micrófono está apagado. A ver, acá. Ya está entregado. Ok. Es que creo que tocaba hacer otra cosa. Con T1 y T2, no sé. Perfecto, listo para 2 minutos más. Podrían poner lo que puso en el chat dentro de solve. Necesita, si no.
Acá hablan de un Y como la solución. Y le pone como un arreglo. Para Y. Initial guess for the central value. Es que creo que tocar más la M. O sea, porque o sea, no vemos la clase pasada como que esta matriz M tenía una forma, ¿no? Forma especial. Sí, creo que era 2,n. El caso de las pasadas. No sé. Así como está, no corre. No, porque la matriz es de ceros y saca que la matriz es singular. Ah, ¿cómo era eso? ¿No tienes los parámetros? Pues es que en la función no están, entonces los puse acá. Pues para hacer pruebas nada más mientras. Pero igual. O sea, no. Listo, ya volvimos. Entonces, como pueden darse cuenta, creo que en general a todos les pasó que de todas maneras cuando uno va a adaptar algo que incluso ya hizo, de todas maneras le cuesta un poco, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta o pasamos de una vez a verla? Creo que Juan José está tratando de hablar, pero no se oye nada. ¿Ustedes lo escuchan? No, profe, qué pena. Tenía el micrófono abierto. Ah, listo. Bueno, entonces yo me puse a implementarlo, yo no había cuadrado, digamos, como para tener ya lista la solución, entonces me puse a hacerlo mientras tanto. Les voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si la están viendo? Por favor. Sí, profe, se ve. Gracias. Entonces, yo básicamente lo que hice fue copiar lo que teníamos de la clase pasada y entonces tenemos nuestra parte de derivadas, la derivada de la primera componente de la segunda componente y la derivada de la segunda componente, pues es, dependiendo de cómo definamos los parámetros, miren que yo puse primero a h y luego puse a t sub a, entonces me quedaría h por y0 menos t sub a, pues porque esto cambia de signo cuando se pasa al otro lado, ¿cierto? Entonces esta sería la función de derivadas. La función de boundary conditions que necesita solve BBP sería esta, ¿cierto? Entonces le decimos y sub a menos 40 porque quiero que valga 40 al lado izquierdo, y sub b menos 200 porque quiero que valga 200 al lado derecho. Una cosa importante es, esto si sigue, pues digamos que no es bueno que uno se acostumbre como a poner aquí estos números mágicos, entonces los podemos meter dentro de parámetros, pues para no cambiar, yo no lo hice, pero digamos que es como un consejo. Espera, yo aquí corrijo bien una vez esta T que debería ser una T mayúscula. Ok, y en la solución entonces yo le puse como 100 puntos que para hacer esta partición le puse, pues aquí digamos no hice muchos cambios, el único cambio que le hice fue que me dijera como información a la función y pinté, o sea, aquí no hay realmente muchas diferencias. Entonces cuando yo ejecuto esta celda me sale esta solución. Aquí digamos que cuando usted le pone verbose igual 2,
la función solveVP les bota como cierta información extra que les dice cuántas iteraciones hizo, cuánto fue el residuo en las boundary conditions, cuántos nodos utilizó, cuántos nodos tuvo que añadir. Bueno, como para que uno tenga cierta información. Yo aquí además le estoy pidiendo que me imprima una cosa que es la derivada que él al final utilizó. Y bueno, le dio esta cosa, pues porque yo estoy comparando con una solución analítica de esta vaina. ¿Sí les dio parecido o no les dio parecido? Levante la mano a quien no le dio parecido. ¿A qué grupo no le dio parecido? A Juan José Ruiz. ¿Cómo les dio a ustedes, Juan José? Profe, lo que pasa es que, pues, digamos que en el proceso de recordar cómo era, de ver el código anterior, pues nos demoramos un poco y alcanzamos a definir todo hasta la función de residuo, pero nos faltó implementar el sol. Tenía una pregunta, ¿por qué es que se pone en la función de residuo el asterisco params? ¿Es para que tenga la misma interfaz nada más? En este caso es para que tenga la misma interfaz. Ajá, exactamente, porque resulta que, digamos que este man está, sí, perdón, que la función boundary condition de alguna manera también puede depender de esos parámetros. Entonces, cuando diseñaron esta función, la diseñaron de tal manera que yo podría hacer otras cosas con estos parámetros aquí en adelante. Entonces, esta fue la interfaz, pero para nosotros simplemente lo que nos interesa solamente es esta parte inicial. Esto, si params tiene 3 parámetros, llega y los pone aquí separados por coma. Si tiene 4, pues pone los 4 separados por coma, pero simplemente para que cumpla la interfaz. Porque la interfaz, digamos que tiene unas restricciones, ¿no? Aquí dicen, por ejemplo, cuando tú miras la función, si la función recibe parámetros y esos parámetros tienen un shape k, o sea, tienen como k parámetros, entonces mira que eso va a limitar a la función de boundary conditions porque esa tiene que retornar una vaina que tiene un tamaño n, que son el número de variables, más k, que es el número de parámetros. Entonces simplemente es para que cumplamos con esto por ahora porque no estamos usando nada más. De acuerdo, profe, gracias. Listo. Pero les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar que cuando yo pues a mí no me parecía que esto fuera realmente como tan recto, ¿no? ¿A alguien más le dio así? ¿A alguien le dio así? Más bien, levante la mano si algún grupo le dio así. Como una línea recta más o menos. Listo. Entonces hay alguien que valida. Muy bien. Pero entonces se me dio por implementar también utilizando el método de shooting que nosotros habíamos implementado. Entonces, bueno, las derivadas son iguales, el h es igualito, porque la forma en que lo escribimos pues no cambia, lo que cambia son los argumentos. Lo de la raíz, todo esto es igual, entonces coloqué otra vez los parámetros como h y, aquí le puse 200. Y entonces le pedí que me resolviera a mi sistema, esperen a ver qué es lo que está diciendo, create an array disable. Bueno. Entonces, aquí yo le puse lo que nosotros habíamos colocado como para nuestro shooting. En y sub 0, y final, yo quiero que valga 40 a la izquierda, quiero que valga 200 a la derecha. Este de sub 0 es como un estimado de digamos que nosotros hacemos de la primera derivada, pero voy a ponerlo un poco más grande. Y estos de sub f son realmente como la partición que tenemos nosotros en el eje horizontal, que se empieza en 0, termina en 10 y va a ser este número de pasos y le mando los parámetros. Pero miren que me da diferente. ¿Sí ven? Me da diferente. Yo aquí cometí un error, yo le puse en menos. Me da de esta forma, ¿sí? Me da como con una cierta curvatura. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Déjenme, yo les pongo una al lado de la otra. Miren. No sé si lo alcanzan a ver, pero la de la izquierda con Sol VVP me da una línea recta y con esta me da cierta curvatura. Esta que estamos obteniendo por acá es muy parecida a la que realmente está en la solución analítica, digamos, en el libro. Y este valor de la derivada también está, digamos, muy parecido al del libro. Entonces, a lo que voy yo es que estos problemas de valor de frontera tienen como varias cosas para ser ajustados, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que seguir investigando después, voy a mostrarles qué hay que hacer. Parámetros de la SOLVE para estar seguros de que nos está dando bien. No nos podemos confiar. O sea, yo siempre he encontrado que, curiosamente, esta función en particular
hay que ajustarla más. Es como muy sensible a pequeños cambios que uno haga dentro de la ecuación que uno tenga. Entonces, vamos a mirar un tercer método y vamos a escoger con ese tercer método cuál de estas dos es. Hay una solución teórica analítica ¿para qué? Para este problema, pero vamos a ir a un tercer método que pronto nos va a dar luces de cuál es el que está funcionando mejor de esos dos anteriores que probamos. Y ese método es la discretización de nuestras derivadas. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta ecuación diferencial que teníamos antes. Esta. ¿Listo? Voy a agrandar un poquito. Esa ecuación diferencial, lo que vamos a hacer es simplemente discretizar esta derivada que tenemos acá, es una derivada de segundo orden de esta manera. Esa es la forma en la que uno aplica la derivada central dos veces para calcular la derivada en un punto dado. Entonces miren que, de acuerdo a lo que habíamos dicho anteriormente, este subíndice, ¿qué es lo que representa? ¿Significa tiempo o significa posición? Posición. Posición, exactamente. Muy bien, gracias. Y pues está relacionado con el X, ¿no? Estamos derivando respecto a X. Entonces esta es la posición. Entonces me está diciendo, tome el I siguiente, réstele dos veces el I actual, súmele la temperatura en la posición anterior y divida entre el espaciamiento que usted escogió, delta de X al cuadrado. Entonces uno lo que hace es reemplazar esa derivada, la reemplaza en la ecuación. Obviamente ya la ecuación tiene una aproximación adentro. Y si ustedes reorganizan los términos, ustedes se pueden dar cuenta que esta ecuación que tenemos acá, pues se puede escribir de esta manera. Miren, menos t sub i menos 1 más 2 veces más 2 más h' delta x al cuadrado por t sub i, igual a una constante. Miren que todo esto es una constante, todo esto es una constante. Entonces, yo lo que hice fue definir alfa a esta constante y beta a esta otra constante. Cuando ustedes tienen esta expresión acá, ustedes pueden verla de varias formas, ¿sí? La pueden, digamos, tratar de entender de varias maneras, pero una manera en la que lo vamos a hacer nosotros es verlo como si esto representa un sistema matricial. Entonces, observen que lo que van a tener ustedes es, si yo cojo y discretizo, y yo lo que voy a hacer es anotar, espérense que lo voy a anotar y les voy a explicar eso escribiéndolo. Lo que vamos a hacer es a pensar que tenemos discretizada una masa así grande. Pero espérense que voy a anotar la discretización de una vez. Voy a tomar Listo. Entonces, miren, ese sistema que está ahí, y la voy a escribir aquí otra vez esta expresión, nos dice lo siguiente, nos dice menos t sub i menos 1 más alfa t sub i menos t sub i más 1 igual a un beta, unas constantes. Lo que nosotros tenemos en este problema es lo siguiente, tenemos una barra, digamos así, unidimensional. Este de acá lo vamos a llamar t sub 0. Este de acá lo vamos a llamar t sub 1. Y 4, 6, listo. Vamos a escoger como, no, esto no va a ser t sub 1, ya les digo cuánto es. Este va a ser t sub 1, este va a ser t sub 2, este va a ser t sub 3. Una cosa importante es preguntarnos, entonces este va a ser t sub 4, ¿cuáles son las incógnitas? ¿Cuáles no conocemos? Como tenemos condiciones de frontera en este momento, tipo Dirichlet, se le llama cuando le damos valores a la función, nosotros sí conocemos t sub 0 y sí conocemos t sub 4. Entonces, para nosotros queda es un sistema en donde las preguntas son ¿cuánto vale t sub 1? ¿Cuánto vale t sub 2? ¿Cuánto vale t sub 3? En otras palabras, digamos que el número de punto total en este momento es 5, pero realmente nuestras incógnitas son 3, ¿sí? Le restamos 2, las 2 de la frontera. Ahora bien, para que ustedes me crean que eso es un sistema, digamos, que esto genera una matriz, vamos a escribir esta ecuación que tenemos acá para i igual a 1. ¿Ok? Entonces, para i igual a 1, nos está diciendo esta ecuación que menos t sub 0 más alfa por t sub 1 menos t sub 2 es igual a beta. Vamos a hacer lo mismo para i igual a 2, son nuestras incógnitas. Entonces esto me está diciendo menos t sub 1 más alfa por t sub 2 menos t sub 3 igual a beta. Y la última sería para i igual a 3
Entonces me daría menos t sub 2 más alfa. Ustedes me ayudan si me equivoco. Menos t sub 4 igual a beta. Observen que esto pues es efectivamente un sistema matricial. Yo lo podría escribir de la siguiente manera. Una matriz, en este caso 3 por 3, multiplicando al vector T1, T2, T3, que son mis incógnitas, igual a un vector constante acá. Digamos que, ayúdenme ustedes, ese vector constante, ¿qué componentes podrá tener? Espérense, yo muevo esto aquí. Ese vector constante, ¿qué componente? Beta. ¿Todas beta? La primera Beta, sería beta más T0, ya que lo conocemos. muy bien. El primero es beta más T0. Primero es beta más T0 porque este man también es una constante. Recordemos que esto está dado, ¿cierto? Y este man acá es una constante, ¿cierto? Entonces, el primero sería beta más T0 y el último, ¿qué será? Beta más T4. Beta más T4, pero sigue siendo un vector constante. Listo. Y ahora ayúdenme ustedes a escribir las componentes de la primera fila que representarán la primera ecuación. Alfa menos 1, 0. Alfa menos 1 y 0. Muy bien. ¿Qué sigue? La segunda fila, ¿cómo sería? Menos 1, alfa menos 1. ¿Qué sigue? 0, menos 1, alfa. Sí, alfa. Alfa. Listo. Entonces, yo aquí cometí un errorcito. No está mal lo que hemos hecho, está bien lo que hemos hecho, pero es que yo debería haber metido como al menos 2 punticos más para que hubiéramos visto bien esta forma. Entonces vamos a hacer eso, ¿listo? Voy a borrar acá estos puntos intermedios. Vamos a hacer más grande nuestro sistema. Entonces, voy a borrar esto. Simplemente para que ustedes lo vean. Y vamos a poner 5 puntos intermedios. Entonces, 2, 4, 6, 8, obviamente. 8 sobre 5 es 1.6. Eso no va a quedar exacto, ¿listo? Entonces, digamos que uno va acá. Entonces, como... No, mentiras, ahí no iría. Como acá. El otro como acá. Ay, no. Quiero 5 puntos internos. Voy a ponerlos. Por favor, ignoren que no están uniformemente espaciados. ¿Listo? Y listo. Entonces tenemos T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Esto cambia. El número total son 7, pero realmente las incógnitas son 5. Estas ecuaciones son exactamente iguales. Simplemente ahora tenemos y igual 4 y también tenemos y igual 5. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí menos t del anterior, ¿no? 3 más alfa t4 menos t5 igual a beta. Aquí ya no se cumple que ese es el constante. Y aquí tendríamos t4 más, pues con menos, ¿no? Alfa t5 menos t6 igual a beta. Y ahí este es el que se vuelve constante. Bueno, es casi lo mismo. Simplemente quiero hacer una matriz de 5 por 5. Entonces, vamos a escribirla. 1, 2, 3, y no le puse mucho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mi vector igual a mi otro vector. Este vector entonces ya sabemos que va a ser beta más T0, beta, beta, beta y beta más T4. Este más ya sabemos que va a ser T1, T2, T3, T4 y Profe, T5. es T6 abajo. ¿Dónde? La última componente del vector de constantes es T4. Gracias. Sí, señores. Muchas Es gracias. T6. Acá, ¿sí? Sí. Gracias. Listo, entonces ahora sí, otra vez. ¿Cómo son las componentes?
alfa menos 1 y el resto ceros. Va a ser ¿Listos? como una de bandas, ¿no? Ajá, exacto. Lo que quiero es que vean la forma Ok, completa. ok, menos 1, alfa menos 1, demás ceros. 0, menos 1, alfa menos 1. Y así pues supongo que se va corriendo. Y así sucesivamente. Listo. Entonces, efectivamente, como ustedes ya se fijaron, se dieron cuenta, pues lo que tenemos es una matriz que es tridiagonal o en bandas, donde tenemos estas tres diagonales. En este caso particular, tenemos que toda la diagonal vale alfa, la diagonal de encima vale menos 1 y la diagonal de abajo vale menos 1. ¿Sí? Esto es típico en este tipo de problemas. Esto es una matriz que uno puede considerar casi dispersa porque imagínense cuando uno la vuelve súper grande, pues tiene muchísimos ceros, ¿cierto? En la parte superior e inferior. Hay métodos específicos para resolver este tipo de problemas, para este tipo de matrices y no tener que almacenar todos esos ceros, pero no nos vamos a preocupar por eso por ahora. Hay métodos específicos para resolver estos sistemas en bandas también en este problema que tenemos acá planteado. Tampoco nos vamos a interesar en eso por ahora. Lo único que vamos a hacer nosotros en este momento es decir, bueno, esto es un problema tipo matriz A por un vector T igual a un vector beta. Y esos problemas nosotros ya los sabemos resolver. ¿Se acuerdan que nosotros los hicimos hace un tiempo? Entonces, aquí lo interesante es que la solución, pues, va a salir inmediatamente. De acuerdo al número de puntos que nosotros coloquemos, la solución va a salir inmediatamente. Y pues vamos a poder resolver estos sistemas y obtener cuánto es nuestra temperatura en esos nodos. Entre mayor resolución quieran ustedes, pues ponen más nodos, el sistema va creciendo, obviamente la matriz va creciendo, pero pues la solución nos va a salir casi que inmediatamente. Y esta es la idea, esta es la manera en la que uno puede plantear los sistemas de frontera y en general los problemas de diferencias finitas como un problema de valores, sí, perdón, un problema de álgebra lineal. ¿Hay alguna pregunta en este punto de lo que acabamos de hacer? Profe, en este caso, digamos, para el ejemplo, tendríamos las dos condiciones de frontera, tendremos que dividirlos en muchos puntos internos, en los que querramos, ¿sí? Y ahí sacamos la matriz y la resolvemos. Sería como el Exacto. sistema que seguimos. Exacto, eso sería como la idea. Entonces, pensemos en el algoritmo. Si quieres, pensemos en el algoritmo, cómo lo implementaríamos para resolver este problema. Entonces, digamos que uno lo que debería inicialmente sería definir cuánto es el n, el número de nodos, ¿cierto? Y pues ahí hay que decidir, no está mal ninguna de las dos, uno tiene que decidir si en esos nodos se está incluyendo los n internos más los dos externos, ¿sí? O si más bien lo que va a hacer es sumarle los dos externos después. No importa, ¿listo? Pero es importante es cuando ustedes vayan a hacer el sistema porque observen que esta matriz, así como la estamos escribiendo, esta matriz solamente se refiere a los nodos internos. Entonces, si ese n nodos incluye nodo interno y nodos externos, yo tendrá que restarle 2 y tener cuidado con los índices. O la otra es solamente ese n nodos es nodos internos y yo después tengo en cuenta los nodos externos. Eso es como algo que hay que tener en cuenta al principio en una implementación ya de este tipo de problema. ¿Listo? Ay, listo. ¿Qué debe hacer uno después? Definir. ¿Cómo define uno la matriz? Uno puede de pronto empezar con una matriz que es puros ceros, ¿cierto? Luego llenarle una diagonal. Luego llenarle la diagonal más 1, que digamos que es la que queda encima. Y luego llenarle la diagonal menos 1, que es la que queda por debajo. Y con eso uno armó la matriz. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Y también después me tocaría como armar el vector. Yo le llamé beta. Pues ese vector beta sería como por ejemplo un np.ones de tamaño n multiplicado por beta, ¿cierto? Y después lo que puedo hacer es coger a ese beta y le digo, oiga, beta en 0 más igual a t sub 0, beta en menos 1 más igual a t, bueno, 6 en este caso. O sea, le estoy sumando esos dos pedacitos que teníamos aquí. Todo está con betas y luego le sumo esos dos pedacitos. Y después que ya tenemos armado nuestro problema, pues es resolver el sistema. Con SciPy
linalg.solve. Lo vamos a hacer con S, pero pues digamos que cuando uno ya tenga cosas muy grandes y muy específicas, lo puede hacer con algo especializado a tridiagonal. Y listo, con eso retornamos la solución y ya podemos pintarla. ¿Sí les parece que ese Profe, algoritmo es como apropiado? sí, profe, profe, qué pena una pregunta. ¿Me recuerdas de dónde salían los valores ya que toman alfa y beta? ¿Los valores de qué, perdón? Ah, alfa y beta, sí, ¿Que sí, sí. toman alfa y beta? Sí. Sí, los valores alfa y beta son valores, digamos, que yo me inventé. Alfa es 2 más h' delta x al cuadrado. Bueno, lo voy a anotar acá. Ah, ok, ahí están, ahí están. Ah, listo, profe, gracias. Es que no me acordaba dónde No están. te preocupes. ¿Y beta qué era acá? Beta es h' por delta x al cuadrado por t sub a. Eso es. Eso es para este problema particular que tiene esta forma, ¿no? Ustedes tienen que mirar en cada problema cómo es. Antes de salir de acá, ya tenemos más o menos claro qué es lo que vamos a hacer, pero antes de salir de acá quiero contarles algo. Y es lo siguiente. Primero, relacionado con la pregunta que hicieron, si el problema cambia, en general uno va a obtener matrices en bandas, pero los constantes van a ser diferentes dependiendo de la ecuación. Eso es una cosa primero. La segunda es que si mi ecuación no es lineal, pues obviamente yo no puedo aplicar este método. La ecuación tiene que ser lineal. Y la tercera es que a veces no se especifican solamente las condiciones de frontera, digamos aquí a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Sino que a veces, perdón, digamos que no se especifica el valor, sino que se especifica la derivada acá, en este punto. Entonces a uno lo que le dicen es, eso se llama la condición de Neumann. A uno le dicen lo siguiente, le dicen es la derivada de la temperatura respecto a x en x igual a 0 vale 20. Y la otra condición es x en 0 es igual a, bueno, en este caso 40 creo que era. Pero además x en 10 tiene que ser 200. Entonces pilas porque cuando a uno le especifican, digamos que este es el problema original que teníamos nosotros, pero si ahora lo que hacen es especificarnos esta vaina así, uno tiene otro problema. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Uno lo que hace es discretizar la derivada. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es escribir esta derivada de forma discreta. Eso sería t i más 1, o vamos a escribirlo de una vez porque i vale 0, t, a ver, ¿cómo lo ponemos? Aquí creo que lo que se utiliza es una derivada central, déjenme ver, antes de cometer un error. Sí, se utiliza una derivada central. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Uno tiene la malla supuestamente arranca acá, digamos, este es T1, T sub 0, lo estamos llamando acá. T sub 0, este es T sub 1, este es T sub 2, bla, 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 bla. Entonces lo que uno trata de calcular es cuánto vale la derivada acá. Profe. Para no dañar, digamos que si yo utilizara la derivada forward, yo no le estoy compartiendo la pantalla. Si yo no, si yo, a ver, de nuevo, tengo mi regla, T sub 0, T sub 1, T sub 2. Si yo utilizara mi derivada forward, si yo escribiera simplemente la derivada en T sub 0, la puedo aproximar como T1 menos T sub 0 sobre H, digamos H es como la separación entre ellas. Resulta que el orden de este algoritmo pues es de orden H. Y eso me daña la formulación que estamos utilizando acá. Cuando uno discretizó la segunda derivada de esta manera, con una derivada central, esa derivada central es de orden h al cuadrado. Si yo llego y le meto esta condición de una cosa de orden h1, pues entonces va a dañar mi algoritmo, ¿listo? Entonces lo que se trata es mantener derivadas centrales por todo lado. Entonces la derivada central aplicada a t sub 0 implicaría lo siguiente. T sub 1 menos t sub menos 1 sobre 2 veces h o 2 veces delta x, o sea que yo estoy metiendo un nodo imaginario, imaginario en el sentido de que yo no lo tenía antes, no existía. Todo esto me tiene que dar la derivada que me pusieron a mí.
de t de x. ¿Sí? Eso es lo que implica mi valor, mi condición de Neumann. Entonces, miren lo que tenemos que hacer acá. Primero que todo, recuerden que apareció un nuevo nodo, entonces yo lo voy a despejar. Esto me haría t de menos 1 es igual a t de 1 menos lo que me dieron de derivada, ese es el valor que a mí me pusieron, por 2 delta x. Entonces, miren que yo sí tengo un valor para t de menos 1, ¿sí? Yo sí tengo un valor para t de menos 1. Entonces, tengo un valor para este, lo puedo relacionar. Y la otra condición que me apareció es que yo no sé quién es este. Entonces ahora lo que pasa es que mi matriz se va a agrandar un poco más porque dentro de las incógnitas pues también se va a incluir ahora t sub 0. Porque recuerden, el problema ahora nos lo especificaron dándonos la derivada a la izquierda y el valor a la derecha. No tenemos el valor a la izquierda. Entonces t sub 0 se volvió una incógnita. Y más o menos así es que uno empieza a incluir derivadas donde aparecen como unos nodos extras o auxiliares, pero pues no pasa nada. Esos nodos extra auxiliares se pueden redeterminar en términos de cosas que sí tenemos dentro de nuestra malla. ¿Listo? Pues así es que lo hacemos, ese es el valor que tendríamos que asignarle y esa es la manera en que uno incluye derivadas también en estos problemas. Como les digo, digamos que no vamos a ir mucho más allá, va a haber un ejemplo para que ustedes resuelvan y listo, pero que es bueno que lo hagan, pero no vamos a entrar más allá porque pues, ya se vuelve un curso de ecuaciones, de solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales y eso es mucho, 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 mucho tiempo. Eso, pues para eso deben haber cursos específicos ya de diferencias finitas. Y hay libros para esto también. Yo lo que estoy haciendo es como darles una pequeña introducción. Entonces, volvamos al material. Ya hemos visto que efectivamente sí se vuelve esto un sistema matricial y quiero que ustedes lo piensen un poquito, lo sufran un poquito. No les voy a poner este como... No, mentira, sí, se los voy a poner como ejercicio a ver si lo logran. Estas son mini tareas, pero le voy a poner solo 0,5 en caso de que no lo logren, pues no pasa nada, mucho realmente. Recuerden que las mini tareas suman más de 6, más de 5, 6, 6, 5, algo así. Entonces no pasa nada. Pero entonces vamos a hacer esto, miren. Ustedes lo van a implementar con diferencias finitas. Básicamente lo que van a implementar ustedes es... ¿Qué pasó? Este algoritmo que pusimos acá. Déjenme le tomo una foto y se la envío. Entonces veremos a ver si ese algoritmo sí se parece a lo que estamos escribiendo nosotros aquí. A ver. Antes de que se me cierre. Entonces hay la nueva función es resuelva el BBP utilizando diferencias finitas. Recibe cuántos nodos. Esto es el número de nodos internos. Esta es la convención que yo escogí. Este n es el número de nodos internos. Recibe estos parámetros. Bueno, no había puesto ese nombre, pero ya está. Alfa y beta para este problema. Y recibe la temperatura a la izquierda y la temperatura a la derecha. Entonces, miren, la matriz la vamos a definir como una matriz cuadrada de n por n. Entonces tenemos los ceros y el n por n. El B va a ser nuestro vector que es beta por np.ones, lo que habíamos dicho al principio, np.ones de tamaño n, entonces está lleno de betas. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es en esta parte, pues implementar las partes diagonales y las partes fuera de la diagonal de su matriz. ¿Está bien? Para llenar esto, llenar esa matriz tridiagonal que encontramos, que también se las voy a copiar. Esta es la matriz tridiagonal que tienen que... Son instrucciones de una línea, pero pues una vez también le cuesta, ¿cierto? Tienen que ajustar también el beta, no lo olviden. El beta hay que ajustarlo también, porque hay que ponerle estas cositas, estas sumas al inicio y al final. Luego resolvemos el sistema y luego simplemente yo estoy devolviendo lo siguiente. Miren, X es la solución, pero yo le estoy añadiendo además la temperatura a la izquierda y la temperatura a la derecha. Recuerden que X resuelve solamente para los nodos internos. Entonces con esto yo estoy creando el arreglo total, que tiene el primer nodo externo, lo interno y el segundo nodo externo de la derecha. Entonces aquí yo le pongo valores a H', le pongo valores a L, le pongo cuántos puntos quiero para resolver. Aquí yo le puse 30. Le coloqué después cuánto valdría delta X. Entonces delta X sería el L sobre n más 2, porque estoy añadiendo las dos fronteras, pero le resto menos 1 porque ese es el número de intervalos. Entonces si ustedes quieren 5 intervalos, necesitan 6 puntos.
O al revés, si tienen 6 puntos, pueden armar 5 intervalos. Entonces, por eso es que tiene eso así. Le puse el comentario para acordarme, porque después se me olvida. Le pongo la temperatura global, ¿se acuerdan? Ese T sub A que tenemos por ahí. ¿Y dónde quedó el T sub A? Ah, aquí. Quedó metido en cuál constante. Acá, quedó metido en beta. El T1, el de la izquierda, el T2 a la derecha, calculo los alfas. Entonces, alfa es 2 por H' de X y beta es H' por DX por DX por TA. Y al final, pido la solución. T igual a sol, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y pinto la solución. Entonces la idea es que ustedes piensen cómo harían esa partecita pequeña que falta acá. ¿Listo? Profe, es solo arreglar la matriz que quede bien hecha y luego beta, ¿cierto? El vector beta. Exacto, exacto. No hay que Nada hacer más, absolutamente creo. nada más. Ok. Muy bien. Solo ajustar ese pedazo de la matriz y el ajustar el beta. Y eso es todo. Entonces, de nuevo, vamos a hacer Profe, los... profe, Sí, una sí, sí, sí. pregunta. ¿Conoce alguna función de NumPy para ya hacer matrices diagonales o pues elegir la diagonal para meterle los números? Pues digamos que lo que yo haría sería esto, que fue lo que me tocó hacer. Hay varias funcioncitas, pero por ejemplo, digamos que voy a abrir estas tres, a ver si alguna de estas tres me sirve. ¿Listo? Entonces, mira. NumPy diagonal. ¿Qué dice? Retorna la diagonal especificada. Vamos a ver un ejemplo, a ver qué hace esto. Ta, 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 ta. Entonces mira que NumPy diagonal. Bueno, si yo le pido a mi matriz, le digo a punto diagonal, me retorna la diagonal. Y si le pido la diagonal con un shift, observa que normalmente esta mantiene como un offset. Si yo le pongo un +1, me retorna como la diagonal de arriba. Esa vaina tiene una cara de ser lo que necesitamos, ¿sí o no? Si le pusiera un -1, ¿qué me retornaría en esta matriz? La diagonal de abajo, ¿no? El, El menos, 2. el 2, ¿sí o no? En este caso, que es chiquito. Exacto. Entonces puede ser que con esta matriz yo pueda, o con esta función, yo pueda hacer algo de ese estilo. Miramos este diag. Diag dice, pero bueno, pero una cosa, mira, esta vaina me retorna la diagonal, pero yo lo que necesito es que me dé la diagonal o que yo pueda darle valores a la diagonal, que es lo que yo necesito. Escribirla. Escribirla, ¿cierto? Entonces no sé, porque este man me está retornando a mí la diagonal, pero si yo la escribo, no necesariamente estoy escribiendo la diagonal de la matriz. Vamos a mirar esta función, dice numpy.diag, que recibe un array y que recibe como un índice. Extrae la diagonal o construye un arreglo diagonal. B es como un arreglo y K es la diagonal que uno está buscando. Miren, además dice, utilice K mayor que 0 para diagonales por encima de la diagonal, K menor que 0. Uy, esta como que sí es, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo le pido, yo creo esta matriz y yo le pido diagonal de X, donde K por defecto vale 0, pues me retorna esta diagonal. Pero si le pido diagonal con K igual a 1, me retorna 1, 5. Entonces se parecen las dos. Diag y diagonal. ¿Sí? ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál será la que me sirve? Y hay otra que tiene cara, que dice fill diagonal, fill de main diagonal. Entonces ya la embarramos, porque esto me sirve para la diagonal principal, pero no me sirve para las diagonales que están encima o abajo. Entonces, como que no, déjenme ver aquí, no está tampoco. Entonces, yo, por lo menos en este ejercicio que estamos haciendo, yo me iría por alguna de estas dos para ver cuál me funciona. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso que yo haría para ustedes? O sea, ¿quieren que les muestre qué haría yo desde cero para que ustedes como que cojan, pues vean cómo haría un estudiante, digamos, ¿sí? Así básicamente les estoy regalando el punto. Entonces, lo siguiente que yo haría sería como hacer una prueba. Puedo hacer en el mismo notebook o lo puedo hacer aquí en un Python notebook, en lo que sea, no importa. Yo voy a hacer una prueba. Yo voy aquí a utilizar aquí IPython. Yo lo hago simplemente porque seguramente ustedes nunca lo han visto, pero ahí se puede hacer. Yo voy a hacer import numpy a cnp, es lo mismo. En una celda pueden hacer exactamente esto mismo. Y yo voy a hacer una prueba. Entonces voy a decir, venga, ¿cuál será la que me sirve? Voy a utilizar este mismo elemento. Entonces voy a copiarme, tan, voy a imprimirlo. Entonces aquí me salió. Vamos a ver qué hago. np
punto diag de X. Entonces esto me da esta vaina, ¿cierto? np.diag, pongo esto aquí arriba. Uy, ahí alcanzaron a ver la solución, no sé de qué, pero creo que no era de lo que estamos buscando. np.diag, tiene ahí el pedazo. Entonces, hagamos un ensayo. ¿Qué pasará si yo le digo a este man np.diag de X igual a 1,2,3? Me bota un error, ¿cierto? Entonces, como que no me sirve. Me sirve y no me sirve. O sea, no me permite asignarlo. Pero sí sé que si yo le doy una matriz, yo podría hacer trucos. Entonces, vengan, pensemos una cosa. ¿Ustedes cómo crearían utilizando esta función? ¿Cómo crearían una matriz que tenga como diagonal algo que ustedes quieren? A ver, digamos que yo quiero crear una matriz que tiene puros ceros y en la diagonal tiene una constante. Digamos, 1. Vamos a crear la matriz identidad. Yo sé que hay una función para hacer eso. Pero tratemos de utilizar esta funcioncita que tenemos acá para lo que queremos. ¿Qué será, por ejemplo, np.diag? Y acá yo le pongo np.zeros. Y creo que ese me toca mandarle la dimensión, ¿no? Te la vamos a decir n,3, me va a votar que n no sabe qué es. Le voy a decir que n vale 3. Entonces, miren, este man me generó una que tiene puro... Pero ella es la diagonal. Esa no es diagonal. O sea, esto es un vector, ¿no? Esa no es una matriz. Pero ¿qué pasará ahora? Digamos, hagamos lo siguiente, np.ones. Obviamente me retorno a esto. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? np.ones, la sumo 2 veces. Ahora no me acuerdo cómo fue que lo resolví. Pues es que ahí estás creando una matriz de unos y le estás sumando los valores de la diagonal, que eran los unos anteriores, ¿no? O sea, Y np.diag. él está convirtiendo estos unos en esto, ¿no? Ah, ¿cómo fue que yo lo resolví? Bueno, les voy a confesar, yo lo resolví con esta función. Pero como ya me estoy enredando, vamos a mirar la solución y la vamos a analizar. Porque no quiero que ustedes se enreden, porque ya los enredé yo. Entonces, miren, vamos a mirar qué dice. Miren, tengo m es puros ceros. Entonces utilicé np.diag. Miren lo que le estoy poniendo. Entonces, alfa por np.ones de n en la dirección 1, 0. ¿Pero esto qué es? Mirémoslo acá. Vamos a poner el np.0 acá. Opa. Y aquí lo que le estoy sumando es np.diag de alfa por np.ones. Ah, ok. No le iré a sumar la matriz. Digamos 3 por np.ones. Y aquí le hacemos es un arreglo de una sola dimensión. Ahí está, sí. Yo quiero mirar esto solito, que esto sí es. Eso era lo que quería. Con eso yo puedo construir la matriz que tiene la diagonal puros 3. Ahora, ¿cómo construiríamos una matriz que tenga la diagonal superior? Puros 3. ¿Qué haríamos? Recuerden este parámetro, miren. K igual Sí, a pues 0. podrías colocar coma y el K como 1 y te debería dar la de arriba. Muy bien. K,1. Pero tenemos un pequeñito problema. ¿Se acuerdan que n valía 1, cierto? Valía 3, perdón. Entonces, mira que cuando yo hice eso, perfecto, me dio la diagonal superior, pero miren que me aumentó la dimensión de mi matriz. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo haremos para que vuelva a quedar de 3? n-1. Ahí está. Entonces, esto ya me está dando como una idea. Voy a copiar así. Diag, le pongo n, y aquí le pongo 0. Esta es la diagonal principal. A esa matriz le voy a sumar, vamos a ponerle para la parte de arriba un 1. Y ahora a esto le voy a sumar un 2 en la parte de abajo. Ahí está mi matriz que tiene 3 acá, 1 arriba y 2 abajo y es de 3 por 3. Seguramente hay otras maneras de hacerlo, ¿sí? Pero pues esta fue la que yo encontré.
Yo creo que también debe haber maneras con los índices, pero no me Pues yo quiero acabo de enredar con encontrar, eso y creo que con esto es bastante. Profe, yo lo hice con dos Señor, for. yo también hice otra sí, forma, lo hice como n.a, ella, que era como matrices diagonales. ya lo miramos. Yo no lo trato, yo trato, si ustedes se han dado cuenta, yo trato de no utilizar force con NumPy, simplemente por lo de la rapidez, ¿no? Cuando utilicemos matrices de 1000 por 1000 o cosas así, los for van a ser más lentos. No está mal, pero simplemente por no hacerlo con los for, pero no está mal. De hecho, a veces realmente, John, para estos sistemas, pues sí, es mejor hacer la forma fácil y ya. Lo que pasa es que uno aquí aprende como trucos, ¿no? Simplemente es con eso. ¿Cuál fue la función que utilizaste? ¿Quién fue el que dijo otra función? Yo, profe, ya lo envío por el chat. Se llama así. Punto .ai. Entonces, pongámosle aquí help np.ai. Esa sí era la más apropiada. Dice n, número de filas en la salida. M, número de columnas en el output. Y no sé qué, defaults to n. Entonces, tiene el mismo tamaño. K, index of the diagonal refers. Ay, no, pues esta era. Sí, esta era. El order va a ser la forma en que va a guardar en memoria las cosas va a ser tipo C, sin diagonal, 2DRI. Bueno, eso es para matrices bidimensionales como las de acá. Si fueran matrices tridimensionales, creo que no nos serviría, ¿no? Pero sí, esta es. Entonces, muy bien. Tienes buen ojo, así como la función. 3K igual a 1. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer sería np.i. Le ponemos el n, le ponemos, digamos, el 3 que va a ser nuestro alfa, de ejemplo, y aquí no le ponemos nada. Eso nos retorna esta matriz. Más menos 1 arriba por np.ai, n, y aquí le ponemos 1, ¿cierto? Ah, no. ¿Cómo sería esto acá? Yo lo tuve que poner con k igual a 1. O sea, definir el k. No, o sea, Ah, sí. Lo que pasa es que él Ujú. toma el segundo argumento como el número de columnas, entonces por eso me queda raro. Bien. Más, bueno, más menos 1. np.ai, n, menos 1. Y ahí está. Perfecto, muy bien. Cualquiera de estas dos maneras es en la que se puede armar. Y miren que pues, y con el for también. Entonces descubrimos tres maneras de hacerlo. Obviamente estas son más rápidas que el for, pero para esto tan pequeño, incluso con 30 elementos es pequeño, pues da la misma cosa. ¿Alguien de pronto encontró otra manera? Pero me gustó el Profe, np.ai. Muchas gracias. profe, yo no encontré otra manera, pero pues se puede escribir diferente, como más compacto tal vez, así como lo acabo de mandar y pues da lo mismo. Pero ya, claro, aquí ya estamos hablando de alguien que manipula muy bien los índices. Entonces, Diax -1, alfa, -1, -1, 0, -1, shape n por n to array. Perfecto. Entonces vamos a ver, yo no lo importé, entonces sí, eso es de NumPy, ¿cierto? Sí, señor. Me dice que no lo encuentra. ¿Será de lineal o alguna forma? Es de, perdón, sí, perdón, no es de NumPy, sino es de SciPy Sparse. Ah, perfecto. Miren, muy bien. ¿Esto por qué sale en sparse? Precisamente este tipo de funciones salen en estos módulos sparse. Sparse es las matrices dispersas, porque aquí estamos hablando de una matriz dispersa. Y en las matrices dispersas uno puede, digamos, generar, o deben haber utilidades para generar esas bandas de forma fácil. Muy bien. Entonces, miren, cuarta manera. Muchas gracias. Diagonals. Secuencia de algo que parece que son como arreglos. Secuencia de arreglos conteniendo los diagonales correspondientes a los offsets. Entonces, cuando tú pusiste esta vaina, tú le dijiste la primera va a valer -1, la otra va a valer alfa y la otra va a valer -1, ¿sí o no? Sí, estoy definiendo los valores de la diagonal.
los valores que van a tener cada una de las diagonales, cada una de las bandas. Sí, Luego vienen los offsets. Los offsets son las secuencias de enteros que nos están diciendo para quién es quién. O sea, este -1 va a ir en el offset -1 de las diagonales. Este alfa en el offset 0 y este -1 en el offset 1, o sea, encima. ¿Sí o no? Después dice shape. Tupla or int optional shape of the result. If omit the square matrix large enough to contain diagonal is returned. Miramos si no le pusiéramos el shape del toArray. ¿Qué nos sale? Entonces mire que nos retorna un objeto que es de tipo sparse matrix. ¿Listo? Que va a guardar esta función, pero es un objeto, esto no es una matriz. Entonces, si le ponemos el shape, esto lo estoy haciendo para desglosar un poco la llamada y que se entiendan todos los argumentos, ¿listo? Ahora él me está diciendo que yo le especifiqué, le dije, tiene que ser de 3×3, que es lo mismo que él descubrió antes. Él descubrió antes que tenía que ser de 3×3 para que fuera lo mínimo necesario para guardarla. Entonces, ¿por qué creen ustedes que a él le tocó escribir esto? O cuéntanos tú, ¿por qué tuviste que escribir esto? yo lo escribí porque así está en la documentación. Buena, esa es una respuesta. Es porque tú no puedes mandarle esto al algoritmo de lineal álgebra en NumPy a resolverlo porque esto no es una matriz, no es un arreglo en NumPy. Eso es un objeto de tipo sparse matrix, 3×3, etcétera, etcétera, y él no entiende qué es eso. ¿Listo? Entonces tú lo que hiciste con la función toArray fue convertirlo en un arreglo en NumPy que se puede utilizar después en los algoritmos, digamos, de versiones densas que estamos utilizando. ¿Ok? Ok, profe. Eh, ¿Será esto de SciPy? Ah, esto es array, entonces es SciPy. Entonces mira lo que hace esto es retornar una representación densa de la matriz. O sea que él lo que hace es retornarte esta representación donde te aparecen los ceros. Entonces hagamos una cosa, pongamos n igual 30. Mira que si yo vuelvo a llamar tu función, ya me retorna una matriz densa donde tiene un montón de ceros y tiene las diagonales bien. Sale un poco truncada, pues es por el tamaño simplemente. Número 10, a ver si se ve. Ahí está. Entonces si ves que si tú no hicieras el toArray, él te retorna una matriz de 10×10 donde guarda apenas 28 elementos. Entonces mira que son 100 elementos, pero él va a guardar solamente 18 porque es sparse y no está guardando los ceros. Si yo hago n igual a 1000 y le hago esto, mira que él me dice, mira, usted tiene una matriz de 1000×1000, o sea, 1.000.000 de elementos, pero solamente alrededor de 3000 son diferentes de ceros. ¿Sí? Es una matriz dispersa. La gran mayoría son ceros. Pero si yo le digo a este man, oiga, tu array, ya no me lo pintó todo porque ahora tenemos una matriz de 1000×1000 donde la mayoría son ceros y tenemos nuestras diagonales como son. ¿Listo? Entonces, está claro, digamos, cuál es la diferencia entre representación densa y representaciones. Sí, señor. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra persona que haya encontrado otra manera de resolver? Muy bien, miren todo lo que aprendimos acá. Pensando en esto, miren, yo no me he dado cuenta, no me había fijado en eso. Me parece que como estamos jugando con densas, me parece que esta función es como la más apropiada para que tengamos en cuenta que es una matriz sparse. De ahora en adelante la voy a usar. Pero se ve muy poderosa esta función. Pero pues también la del Profe, qué AI pena me una gustó pregunta. harto. O sea, sí, dale. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto intermedio usamos Q4 para iterar dentro de un diccionario. Y pues eso toma mucho tiempo, claramente. Esa misma función que acabamos de utilizar también puede ser aplicable a un análogo para iterar dentro de un diccionario para que no tome tanto tiempo. Pues no, lo que pasa es que esta operación, digamos, es una operación que tú puedes vectorizar en el sentido en que, pensémoslo así, mira, tú tienes una matriz, ¿listo? Y digamos que estas matrices están guardadas en esta dirección en la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria que es unidimensional.
Entonces tú tienes esta, digamos, esta organización. Primero va esta fila, luego le sigue esta fila y eso va pegado en una sola dimensión. Resulta que cuando tú utilizas, digamos, las funciones internas de NumPy, no utilizas for, sino que utilizas versiones internas de NumPy, NumPy es capaz de coger y decir, bueno, yo de pronto puedo procesar este primer bloque y al mismo tiempo este segundo bloque. O sea, él puede hacer paralelizaciones internas. O él sabe que va a recorrer la matriz de esta manera, de a pedacitos así chiquitos, de tal manera que esos pedacitos quepan en la caché del procesador y esto sea rápido. Todo eso está por ahí implementado. Es lo que uno hace en C++, ese tipo de cosas, pero NumPy pues se encarga en sus librerías de Fortran, C, C++, de hacer todo eso. Entonces él se encarga de como ocultar esa complejidad para ti como que él recorre todo. Incluso si uno utiliza, digamos, un sistema con multiprocesamiento y uno compila NumPy para que tenga multiprocesamiento, uno puede ver que se corre en paralelo y demás. Pero eso es muy diferente a la estructura que tú tienes, porque tú tienes un diccionario y un diccionario es una cosa que no es, primero que todo, no cumple como la parte fundamental y es que no es contiguo en memoria. Entonces, tu diccionario no está almacenado contigo en memoria, sino que está, digamos así, separado, un diccionario o una lista. Y tú lo que tienes en un diccionario es, bueno, supongamos, digamos que tú tienes primero que todo el valor y la clave, ¿sí? Entonces, valor y clave, valor y clave, valor y clave. Y para que el diccionario sepa dónde están el resto de elementos, él tiene como unos punteros que dicen a dónde están los otros elementos, ¿sí? Puede ser que, es más, puede hacer lo siguiente. Puede ser que de acá pase a acá realmente y de aquí pase acá. Entonces esto no está contigo en memoria. Entonces tratar de pensar en que la operación sea vectorizada como que no tiene sentido porque no nos va a servir porque al no estar contigo en memoria, estamos saltando constantemente en muchos lados. Y eso inevitablemente va a hacer que sea más lento mi código. Pero es que resulta, por ejemplo, que en el caso de lo que ustedes están simulando, dependiendo de la estructura de datos que hayan utilizado, lo más probable es que de pronto un diccionario sea lo más eficiente. ¿Por qué? Porque ustedes de pronto lo que tienen es un gran arreglo, que tienen dos opciones, un gran arreglo o un diccionario. Un gran arreglo acá que tiene como todas las unidades. Pero resulta que cuando hagan una fragmentación o que hagan un merge, ustedes de pronto les resulta que tienen que matar a esta unidad, matar a esta unidad e insertar una nueva unidad por acá. Esas operaciones de coger un arreglo contiguo y quitarle un pedazo y quitarle un pedazo y meterle en la mitad otro pedazo son muy lentas porque como la garantía es que eso es contiguo en memoria para NumPy, él tiene que crear un nuevo arreglo con el nuevo tamaño, copiar todos esos elementos que no cambiaron en el nuevo arreglo, copiar las nuevas cosas y copiar otra vez todo lo que no cambió y demás y descartar el arreglo anterior. Y eso hacerlo en cada iteración. Entonces eso puede ser muy lento. En cambio, si yo, por ejemplo, llego y detecto acá en mi diccionario o en mi lista que tengo que eliminar a este man, ¿sí? Este se fue, esta unidad, por alguna razón se fusionó, digamos, con la última, pues es muy sencillo. Yo lo único que tengo que hacer es decirle a este puntero que ya no apunte allá, sino que ahora apunte aquí. Y anulo a este man, y anulo a este man. O sea, es una operación muy sencilla. Entonces, cuando yo tengo operaciones en donde tengo que insertar muchas cosas en la mitad y eliminar cosas en la mitad de mis arreglos, de pronto las listas son más rápidas o los diccionarios son más rápidos que los arreglos. Pero si tengo una operación matemática en donde tengo que operar y leer muy rápido mis elementos constantemente, de pronto ahí los arreglos son mejores que las listas o que los diccionarios. Si ven que no es que los arreglos resuelven todo, para cálculo numérico donde nosotros hablamos de vectores y demás, lo más probable es que sean los más apropiados. Pero no quiere decir que sirvan, que sean los mejores para absolutamente todo. Ahora, si ustedes hicieron la implementación en el proyecto intermedio con el arreglo, no es que salgan ahorita, ay, toca borrar todo y volver a empezar. No. Si están obteniendo en tiempo razonable sus datos, sus cosas, está bien. Sus resultados, está bien. Y al final, yo sí les quiero comentar que aunque uno tenga sospechas de cuál es la parte más lenta o algo así de su código, primero que todo, lento no es que se demora 20 segundos el lento, no. Está muy bien. Lento es que se demore varias semanas o varios días y no alcanzan a terminar, ¿sí? Pero uno antes de ponerse a decir es que yo creo que es esta parte, uno tiene que medir. Uno tiene que hacer algo que se llama el profiling. Entonces ustedes lo que tienen que hacer
es medir qué partes de su código se toman más tiempo. Porque ustedes, por muy buenos que sean, digamos, pensando qué parte es la más lenta, es probable que se equivoquen. Porque, pues porque uno no puede predecir absolutamente cómo funciona bien el computador, con su caché y con demás cosas. Y resulta que si ustedes se ponen a optimizar una función donde se está gastando el 5% del tiempo, pues van a ganar solo 5%, eso no sirve de nada. Resulta de pronto que tal vez lo lento no es, aunque utilizaron arreglos o lo que sea, lo lento de pronto no es la simulación, de pronto lo lento es estar guardando datos. Entonces lo que había que mirar era no guardar tanto, o bueno, o guardar solamente al final, bueno, lo que sea. Entonces uno siempre tiene que medir con profilers qué parte, ¿sí? ¿Qué parte de mi código se está tomando más tiempo? Entonces uno utiliza estas librerías de profilers que le permiten a uno medir cuánto tiempo se está tomando. Toca mirarse un profiler que funcione como por celdas, como por funciones, porque pues a mí no me sirve que me diga cuánto se demoró un pedacito de una celda. Lo ideal sería como un profiler que me bote cosas así como las que están acá. ¿Listo? Yo escribo como mi programa en un .py y lo ejecuto, y entonces aquí me va a salir como el número de llamadas, el tiempo que se gastó, etcétera, por función, y ahí yo sí sé cuál es la función que más se toma. Tiempo. Y a esa es a la que le tengo que meter la mano. Pero yo no me pongo a optimizar antes de haber medido. ¿Está bien? Yo, esto es lo que enseño, lo de profiling en la pues en C++ y en C para High Performance Computing, pero creo que en algún momento hay que meter un poquito de este tema de profilings también, incluso con Python, porque creo que eso es importante que ustedes sepan hacerlo. Pero pues por ahora les doy la pista, sí, simplemente es buscar eso, el módulo de profile, para ver cómo les da la llamada de funciones y demás. ¿Está bien? Sí, queda respondida de lo del tiempo que me has dicho, lo de las listas y eso. No sé. Me dices si sí o si no. Entonces, volviendo acá a nuestra solución, bueno, yo la utilicé con el diag, le fui sumando la diagonal, luego le sumo la parte de abajo, que es con -1, la parte de encima, luego lo que hice fue sumarle a mi vector B la temperatura en la parte inicial, luego le sumé la temperatura en la parte final. Eso era lo que había que hacer. Muchísimas gracias por esto digamos, las otras técnicas para hacerlo. Me gustó. Listo, Andrés. Me gustó esto del Jax y esto también del AI. Bueno, lo resolvemos y lo imprimimos. Entonces, le voy a dar Shift Enter aquí para ejecutarlo. Les voy a pasar el código. Es que a mí me gusta que ustedes lo escriban. Les voy a tomar una foto. Porque cuando ustedes lo escriben, lo recuerdan más que cuando simplemente lo copian y lo pegan. Este profesor tan escuelero que no sé qué. Sí, por ustedes. Entonces lo voy a copiar y lo voy a dibujar. Entonces miren cómo dividió. Y de acuerdo a esta forma, recuerden que nosotros estábamos tratando de ver si el BBP era el que nos está dando mejor o el shooting. De acuerdo a esta forma, ¿ustedes qué creen que es? A ver, por memoria, ¿se acuerdan más o menos cómo dieron? Ya voy a subir, pero quiero que me digan si se acuerdan más o menos cómo nos dio. El shooting. Shooting, ¿cierto? A mí me suena, miren, el shooting también tiene como esa curvatura. De hecho, estos son exponenciales, las soluciones que salen de acá. Y el BBP. Entonces, vamos a poner una recompensa. Recompensa de bono de 0.5 para quien encuentre cuál es el problema que tiene Shooting, qué parámetro deberíamos colocar nosotros para que nos funcione bien, ¿entendido? Así. Me lo pueden enviar. Sí, yo creo que es mejor que me lo envíen. A ver, ¿cómo hacemos esta? La recompensa va hasta mañana, al mediodía, y me lo envían por un correo. Me dicen, el parámetro que toca utilizar para que funcione bien en este caso es tal, y pues la fotico de la evidencia y el código también, pues para probar a ver si sí es verdad. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí, pues obviamente hemos explicado otras cosas. Yo me imaginé que me iba a tomar tiempo, no pensé que tanto, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que quede claro entonces que estos problemas se pueden escribir de forma matricial y dan muy bien. ¿Sí? E incluso, pues bueno, faltaría aquí graficar la teórica, pero pues la diferencia es bastante pequeña. Y entre más n pongamos, pues mejor nos va a dar.
Ahí está. Bien, aquí quedan unos ejercicios, por ejemplo, este que es una típica, pues es una ecuación genérica de boundary value problem para que la resuelvan utilizando el método de shooting y el método de matrices y los comparen las soluciones. Comparar a veces es pintar una sobre la otra y aún mejor, pintar la diferencia de una respecto a la otra, diferencia relativa. Aquí hay una cosa de una temperatura como en una placa circular, pero en este caso tenemos una condición de Neumann. Entonces, o de Newman, yo lo estoy pronunciando como si fuera alemán. De Newman, entonces, para que ustedes la verifiquen y la resuelvan también. Hay también otro problema, digamos, de que ya no es lineal para resolverlo. Entonces tenemos que utilizar shooting, pero con raíces, que es más o menos que tanto se dobla un mástil ¿de un bote? Son problemitas que vienen, saqué del chapra. Aquí el f es constante y también utilizando un f que depende de la altura. Sistemas no lineales, entonces toca con raíces, con shooting, con raíces. Y les va a quedar entonces como workshop la solución, que hagan la solución de... ¿Dónde está? Está. Del sistema de la ecuación de Schrödinger. Entonces, como les decía, tienen que hacer una adaptación. Ustedes van a fijar, digamos, el valor de la derivada inicial en x igual 0 o en x igual a menos l medios, en lo que quieran. Pónganle 1. Y lo que van a variar es esta e. Porque como les decía, la solución no existe para cualquier e, solamente para ciertos es. Cuando uno busca la solución de este método y tiene dimensionalizado el sistema, ese e se comporta, ese e va más o menos, o es proporcional a n al cuadrado, donde n es un entero, por pi al cuadrado. Eso quiere decir que si ustedes, por ejemplo, arrancan, digamos que para sacar el estado base, n igual a 1, pi al cuadrado alrededor de 10. Entonces ustedes le ponen, digamos, valores como de igual iniciales para que empiece a hacer la iteración de la raíz. Como de, no sé, 4 probablemente converge a este. Y si le ponen 8, probablemente converge a este. Y si le ponen 9, probablemente converge a este. Eso quiere decir que aunque uno vaya variándole sistemáticamente entre muchos valores, no le van a dar soluciones para cada vez, sino que muchas de esas soluciones se van a traer como al mismo punto. El siguiente valor sería para n igual 2, que será 4 por pi al cuadrado. Entonces, digamos alrededor de 40. Entonces, si ustedes ponen valores iniciales de 25, probablemente los devuelve al n igual a 1, al primer estado base, pero cuando pongan n de 30, probablemente los llevan al siguiente estado base. La idea es que ustedes encuentren los 3 primeros estados bases. Eso quiere decir que van a tener que jugar con ese valor inicial de la e. Y ese es el valor que sus raíces van a cambiar. Tienen que adaptar un poquito el problema. Y con eso van a encontrar los 3 primeros valores y tienen que encontrar también, pues, las funciones, ¿no? Obviamente, las funciones que cumplen eso. La función, como ustedes le están dando un valor de derivada arbitrario, esa función no va a estar normalizada, entonces ustedes van a tener que normalizarla. Ahí se les explica. Normalizar quiere decir que la integral de la función al cuadrado les tiene que dar 1 en ese intervalo. Entonces calculan la integral numéricamente, eso les da un valor y dividen toda su función por ese valor, entonces ya les quedó que la integral está, que la función está normalizada. ¿Y qué más detalles de pronto quería decirles acá? Una cosa que les digo es que normalice la ecuación de manera que quede expresada en términos de energía dimensional, etcétera. Ustedes, no sé si han hecho eso alguna vez, pero cuando uno le dicen que normalice, entonces uno dice, miren, la posición está entre menos L medio, L medio, o sea, en una escala de distancia que es L. Eso quiere decir entonces que yo voy a medir las distancias, no en X, en metros, sino en X sobre L. Esa es mi nueva distancia. Entonces ustedes lo que hacen es reemplazar en su ecuación, digamos que esto lo vamos a llamar, ¿cómo lo llamamos? Lo voy a llamar U. Entonces, en su ecuación ustedes tienen obviamente ahora que U es igual, perdón, que X es igual a L por U. U es la dimensional, L es la dimensión, entonces eso me da X. Entonces, todos los sitios donde ustedes tengan X acá, los reemplazan por este valor, por L por U. Y extraen la constante de las derivadas, ta, 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 ta. Luego hacen lo mismo con la energía. Ustedes se van a dar cuenta que les va a dar una energía, una unidad de energía que es como M por L al cuadrado
sobre h barra al cuadrado. Esa vaina, bueno, ustedes me revisan a ver después si lo estoy escribiendo bien o no, pero esta vaina va a tener unidades de energía. Entonces esta va a ser su unidad de energía. Eso quiere decir, entonces, que en vez de medir todo en es, van a medir todos en esta unidad, dividiendo todo por esta cosa. Entonces al final básicamente es coger toda su ecuación, multiplicarla por 2m, dividirla por h al cuadrado. Entonces miren que aquí les queda como el potencial tiene unidades de energía, pero multiplicado por esta cosa y por el AL cuadrado que quedó por ahí volando, les va a quedar esto adimensional. Y les va a quedar también la energía dimensional. Entonces con eso borraron todas las dimensiones y las soluciones va a quedar independiente de las unidades. Eso es lo que quiere decir esto de volverla dimensional. Es un ejercicio que es útil que ustedes hagan. Es importante adimensionalizar las ecuaciones. Y no sé, si de pronto les parece muy raro, quieren que les mande un ejemplo, por ejemplo, digamos adimensionalizando la ecuación del oscilador armónico, ¿les parece? Sí, profe, por favor. Listo. Les voy a mandar ese ejemplito para que ustedes análogamente lo hagan con esta ecuación. Y ya, eso es todo. Entonces, bueno, ya vamos a terminar. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer en este momento. Y si no, pues terminamos. Les voy a mandar entonces ese ejemplito en el PDF de las notas de hoy, en el que hicimos así de la matriz, en este. Va a ser el ejemplito de dimensionalización aquí abajo y yo se los mando como notas de hoy, un PDF que queda en este canal. Bueno, no hay pregunta, entonces muchas gracias por su atención, por venir a clase. Nos vemos entonces en la próxima clase. Que estén muy bien, estén pendientes de Moodle. Yo creo que en la tarde está el workshop. Chao. Chao, Con profe. gusto, Muchas Andrés. gracias. Hasta Chao. luego. Gracias, Con profe. Hasta gusto, que luego. estén bien. Hasta luego.